Largamos. Reitero que voy a leer la segunda parte de Encuentro con un abogado. Y dice así: ninguna de las dos dijo nada hasta que llegamos al tranquilo santuario del sótano donde se almacenaban las provisiones. Era un pequeño espacio excavado bajo la casa. El olor era muy fuerte debido a las trenzas de cebollas y ajos que colgaban de las vigas, el dulce aroma de las manzanas secas y el húmedo y terrenal aroma de las patatas esparcidas sobre las vastas mantas marrones que forraban los estantes del sótano. ¿Recuerdas que me sugeriste plantar patatas?, comentó Jenny, dando una mano por los montones de tubérculos. Fue un acierto. Aquella cosecha de patatas nos mantuvo con vida más de un invierno. Después de lo de... Recordaba muy bien. Le dije que lo hiciera una noche que aguardábamos juntas el momento de partir. Ella para regresar junto a un hijo recién nacido, y yo para ir en busca de Jamie, un forastero de las Highlands sobre el que pendía una sentencia de muerte. Lo encontré y lo salvé. Y también el Lady Brooch. Y ella había intentado entregarle las dos cosas a Logair. ¿Por qué?, le pregunté al fin sin levantar la voz. Le hablaba a su coronilla, pues Jenny estaba agachada, completamente concentrada en su tarea. Iba sacando la mano con la regularidad de las agujas de un reloj para coger una cebolla de la larga trenza, luego le arrancaba los tallos y la metía en el cesto que llevaba. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté arrancando una de las cebollas trenzadas, pero en lugar de meterla en el cesto me la quedé entre las manos y me la fui pasando de una a otra como si fuera una pelota de béisbol, mientras escuchaba cómo la piel crujía entre mis palmas. ¿Por qué hice qué? Volví a tener su voz bajo control. Solo alguien que la conociera bien podría haber percibido la nota de tensión que tenía sus palabras. Y yo la conocía bien, o por lo menos hubo un tiempo en que fue así. ¿Oficial de casamentera entre mi hermano y Logair? Me echó una mirada interrogante, pero de inmediato volvió a la trenza de cebollas. Tienes razón, él no se hubiera casado de no ser por mí. ¿Lo obligaste?, dije. El viento rascó la puerta del sótano arrastrando una pequeña ráfaga de suciedad por las losas del suelo. Estaba muy solo, explicó con voz suave. Muy solo. No soportaba verlo así. No sabes cuánto tiempo te lloró. Yo creía que había muerto, dije contestando a la tacita acusación. Poco le faltó, dijo con aspereza. Luego levantó la cabeza y suspiró apartándose un mechón de pelo oscuro. Si es posible que no supieras que había sobrevivido. Cayeron tantos en Culloden. Él pensaba lo mismo de ti, pero estaba herido y no habló de la pierna. Después, cuando volvió de Inglaterra, negó con la cabeza, cogió otra cebolla. Parecía bastante entero, aunque no era así. Me echó una mirada de soslayo. No es el tipo de hombre que pueda dormir solo, ¿verdad? Cierto, reconocí con sequedad. Pero los dos estábamos vivos. ¿Por qué avisaste a Logair cuando volvimos con tu hijo? Jenny tardó en responder. Seguía arrancando cebollas, arrancando, cogiendo, arrancando, cogiendo. Me caías bien, reconoció en voz tan baja que apenas la pude oír. Antes, cuando vivías aquí con Jamie, te quería mucho. Yo también a ti, aseguré con la misma suavidad. ¿Por qué entonces? Dejó de mover las manos y me miró apretando los puños. Me quedé helada cuando Jan me dijo que habías vuelto, dijo muy despacio clavando los ojos en las cebollas. Al principio me entusiasmé. Quería verte, saber dónde habías estado, añadió enarcando las cejas a modo de pregunta. Ante mi falta de respuesta continuó. Pero luego tuve miedo, reconoció con suavidad. Apartó la mirada ensombrecida por la espesura de sus pestañas. Porque te había visto, ¿sabes?, dijo sin apartar los ojos de algún lugar lejano. Cuando se casó con Logair, estaba entre los dos frente al altar a la izquierda de Jamie. Entonces supe que volverías para recuperarlo. Sentí que me erizaba el pelo de la nuca. Ella movió despacio la cabeza, el recuerdo la había hecho palidecer, se sentó en un barril con el capote extendido alrededor como una corola. No nací con el don de la evidencia, tampoco me sucede a menudo.
Aquella fue la primera vez y espero que sea la última. Pero te vi allí con tanta claridad como te veo ahora, y me llevé tal susto que salí de la iglesia en medio de los votos. Tragó saliva mirándome fijamente. No sé quién eres ni qué eres. No conocemos a tu familia, no sabemos de dónde vienes. Nunca te lo pregunté, ¿verdad? Jamie te eligió, eso bastaba. Pero te fuiste y después de tanto tiempo supuse que te habría olvidado lo suficiente para volver a casarse y ser feliz. Pero no fue así, apunté, y esperé confirmación. Ella negó con la cabeza. No, reconoció en voz baja. Es un hombre fiel. A pesar de lo vuestro, había prometido cuidar de Laugaire y nunca la abandonará del todo, aunque viviera en Edimburgo, y yo estaba segura de que siempre volvería aquí, a las Highlands. Entonces regresaste. Tenía las manos quietas en el regazo, componían una imagen extraña. Seguía teniendo unas manos muy elegantes, con sus largos y habilidosos dedos, pero tenía los nudillos rojos y ajados de tantos años de trabajo, y se le veían las venas azules por debajo de la fina capa de piel blanca. ¿Sabes que en toda mi vida nunca me he alejado más de 15 kilómetros de Lady Broch? Comentó mirándose el regazo. No lo sabía, reconocí sobresaltada. Ella meneó un poco la cabeza y luego me miró. Tú sí, supongo que he bajado mucho. Me escrutó la cara buscando pistas. Es cierto. Asintió pensativa. ¿Verás otra vez? Susurró. Estaba segura de que volverías a marcharte. No estás atada a estos lugares como la Goyle, como yo. Entonces se iría contigo y no lo volvería a ver. Cerró los ojos en un momento, luego los abrió y me miró por debajo de sus preciosas cejas oscuras. Por eso lo hice, dijo. Supuse que si te enterabas de su boda con Laugoyle, inmediato, cosa que hiciste, añadió esbozando una mueca, y Jamie se quedaría. Los hombros, indefensa. Ahora comprendo que no sirve de nada. Está atado a ti, eres su esposa, para bien o para mal. Y si te vas, se irá contigo. Busqué en vano algunas palabras para reconfortarla. No quiero irme, solo quiero quedarme con él para siempre. Apoyé una mano en su brazo, se puso tensa, pero al cabo de un momento me enlazó los dedos con los suyos. Tenía la mano helada y la punta de su larga nariz estaba enrojecida por el frío. Se dicen muchas cosas distintas sobre la evidencia, ¿verdad? Comentó tras una pausa. Algunos dicen que está escrito. Lo que ves es lo que va a suceder. Otros dicen que no, que es solo una advertencia. Si le prestas atención, puedes cambiar las cosas. ¿Qué opinas tú? Me miraba de soslayo con curiosidad. Inspiré hondo y percibí el punzante olor de las cebollas. Eso sí que era tocar la fibra sensible con decisión. No lo sé, reconocí con voz trémula. Siempre había pensado que, sabiendo las cosas con anticipación, era posible cambiarlas. Pero ahora no lo sé, concluí con tristeza recordando Culloden. Jenny me observaba. Sus ojos azules estaban tan oscuros que parecían negros. Volví a preguntarme qué sabría por boca de Jamie y qué habría adivinado por su cuenta. Pero has de intentarlo, dijo con seguridad. No puedes permitir que simplemente suceda, ¿verdad? Yo ignoraba si era una alusión personal, pero negué con la cabeza. No, le dije, no puedes hacer eso. Tienes razón, hay que intentarlo. Nos sonreímos con cierta timidez. ¿Lo cuidarás bien? Preguntó de pronto. Aunque os vayáis, ¿lo harás? ¿Verdad? Le estreché los dedos fríos y noté su ligereza y fragilidad en mi mano. Lo prometo, dije. En ese caso todo va bien. Así gesto. Estuvimos un rato así cogidas de la cama. El sótano se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire cargada de lluvia. Mamá, la cabeza con los ojos brillantes de excitación. Ha llegado Howard Mackenzie. Dice papá que vengas enseguida. Jenny se puso de pie, de un salto sin apenas recordar coger la cesta con las cebollas. ¿Está armado?
preguntó nerviosa. ¿Trae pistola o espada? Negó con la cabeza, haciendo volar el pelo oscuro. No, mamá, la cosa es todavía peor. Ha traído un abogado. Era difícil imaginar algo menos parecido a la venganza que Hobart Mackenzie. Tenía unos 30 años, era de huesos pequeños y pálidos y ojos lacrimosos. Sus facciones indecisas se iniciaban en una calvicie incipiente y terminaban en una barbilla igualmente escasa que parecía tratar de esconderse entre los pliegues de su papada. Cuando entramos por la puerta principal, se estaba atusando el pelo delante del espejo del vestíbulo y había dejado una pulcra peluca encima de la mesa. Nos observó alarmado. Se apresuró a recoger y se la plantó en la cabeza de un solo movimiento. Señora Jenny, saludó con una reverencia. Los ojillos de conejo se desviaron hacia mí y me abandonaron de inmediato, como deseando que mi presencia no fuese real, aunque era muy consistente de que sí lo era. Jenny paseó la mirada entre nosotros, inspiró hondo y cogió el toro por los cuernos. Señor Mackenzie, saludó con una reverencia formal. Permítame presentarle a Claire, mi cuñada. Claire, el señor Hobart Mackenzie de King Wallis. Se limitó a mirarme, boquiabierto. Yo hice lo pensé mejor. Me habría gustado saber qué me habría Emily Post en una situación como aquella. Pero como la señora Post no estaba presente, me vi obligada a improvisar. Es un placer, dije con mi sonrisa más cordial. Intentó una inclinación de cabeza. Para servirla, señora. Por suerte en aquel momento se abrió la puerta de la sala. Ante la pequeña y pulcra silueta enmarcada por el vano, dejé escapar una exclamación de placer. Ned, Ned Wogan. Era él, el anciano abogado de Edimburgo, que en otros tiempos me había salvado de la hoguera a la que iban a condenarme por bruja. Había envejecido considerablemente y estaba encogido por la edad y tan arrugado que parecía una de las manzanas secas que había visto en el sótano. Querida mía, exclamó adelantándose a paso rápido. Me tomó la mano para llevársela a los labios marchitos con fervorosa galantería. ¿Cómo es posible que esté? Un placer tan grande verla. Feliz por este reencuentro, pero... Howard Mackenzie tosió para interrumpir este entusiasta diálogo. El señor Gowan levantó la vista con sobresalto. Ah, sí, por supuesto. Los negocios primero, querida, dijo haciéndome una galante reverencia. Después, si lo permite, tendré el gusto de escuchar el relato de sus aventuras. Alero posible, dije preguntándome qué querría saber. Estupendo, estupendo. El viejecito echó un vistazo al pasillo y posó sus ojos brillantes sobre Hobart y Jenny, que había colgado su manto y se estaba arreglando el pelo. Los señores Fraser y Murray están ya en la sala. Señor Mackenzie, si usted y la señora aceptan reunirse con nosotros, quizás podamos arreglar este asunto sin pérdida de tiempo y pasar a cuestiones más gratas. ¿Me concede el honor, querida?, dijo, y me ofreció su brazo huesudo. Janey seguía en el sofá donde lo había dejado y más o menos en las mismas condiciones, es decir, vivo. Los niños habían desaparecido, excepción hecha de un pequeño regordete que dormía acurrucado en su regazo. Por entre el pelo de Jamie asomaban varias pequeñas trenzas, a ambos lados entrelazadas con lazos de seda, cosa que le daba un inapropiado aire festivo. Pareces el león, le dije en un susurro, mientras se sentaba en un cojín junto al sofá. No creía que Hobart Mackenzie intentara ninguna agresión, pero prefería estar cerca por si acaso. Jamie se sorprendió y se llevó una mano a la cabeza. Ah, ¿sí? Le dije, ya te lo contaré después. Los otros participantes ya se habían instalado en la sala, Janey junto a Ian en el otro sofá, Hobart y el señor Gowan en sendos sillones de terciopelo. ¿Estamos todos reunidos?, preguntó el abogado, echando un vistazo por la habitación. ¿Todas las partes interesadas? Excelente, bien. Debo por comenzar a establecer mi propia posición. He venido como abogado del señor Hobart Mackenzie, representando los intereses de la señora Fraser. A ver que yo daba un respiro
de la segunda señora Fraser, de soltera, Laurel Mackenzie. ¿Queda claro? Echó una mirada inquisitiva a Jamie, quien asintió. Queda claro. Bien, el señor Howan cogió una copa y bebió un sorbo. Mis clientes, los Mackenzie, han aceptado mi propuesta de buscar una solución legal a este embrollo que, según tengo entendido, es resultado de la aparición súbita e inesperada, aunque muy grata y afortunada, por cierto, añadió mientras me hacía una reverencia de la primera señora Fraser. Luego dedicó a Jane un gesto de reproche. Lamento decir, mi querido joven, que se ha metido usted en considerables aprietos legales. Jamie miró a su hermana con una ceja en alto. Bueno, tuvo alguna ayuda, dijo secamente. ¿De qué dificultades estamos hablando? Para empezar, especificó Ned Gowan alegremente mientras me sonreía y sus brillantes ojos negros se hundían en sus nidos de arrugas, la primera señora Fraser está en todo su derecho de iniciar acciones legales contra usted, acusándole de adulteración, por lo cual podría corresponderle una pena de... Jamie lanzó un relámpago azul en mi dirección. Eso no me preocupa mucho, dijo el abogado. ¿Qué más? Ned Gowan asintió con una movilidad y alzó una de sus débiles manos doblando los dedos a medida que iba enumerando sus argumentos. Con respecto a la segunda señora Fraser, Laurel Mackenzie, podría acusarle de bigamia, intención de engañar, y fraude, engaño consumado, ya fuera intencional o no, que es un asunto de independencia, de felonia, y ya había levantado el cuarto dedo y se estaba preparando para más. Jamie, que había escuchado la lista con paciencia, interrumpió el recuento inclinándose hacia adelante. Ned, ¿qué diablos quiere esa maldita mujer? El abogado parpadeó por detrás de las gafas, bajó la mano y clavó los ojos en las vigas del techo. Bueno, la voluntad que expresa la señora, dijo circunspecto, es hacerle castrar y destripar en la plaza de Broch Morda, además de ver su cabeza en una pica junto a su portón. Los hombros de Jamie vibraron un momento y esbozó una mueca de dolor al sentir una punzada en el brazo. Comprendo, dijo torciendo la boca. Una sonrisa unió las arrugas de Ned. Me vi obligado a informar a la señora F. A la dama, corrigió lanzándome una mirada y carraspeando, que la ley le otorga remedios algo más limitados de lo que ella desearía. Ya lo creo, comentó Jamie secamente, pero la idea general, supongo, es que ya no desea recuperarme como esposo. No, intervino Howard sin previo aviso. Como carnada para cuervos, podría ser, pero como esposo, jamás. Ned le echó una mirada fría. Le ruego que no comprometa su caso haciéndose concesiones antes de haber llegado a un acuerdo, reprochó. De lo contrario, ¿para qué me paga? Y se volvió hacia Jamie, impertérrito que en su dignidad profesional. Si bien la señora Mackenzie no desea reanudar la relación conyugal con usted, cosa que de cualquier modo sería imposible, a menos que se divorciara usted de la actual señora Fraser para volver a casarse, nada más lejos de mi intención, aseguró precipitadamente Jamie, lanzándome otra mirada. En ese caso, prosiguió Ned con serenidad, debo informar a mis clientes que lo más conveniente es evitar el costo y la publicidad, añadió alzando una ceja invisible de advertencia a Hobart, que se apresuró a asentir, de un pleito con su consecuente juicio público y la conveniente exposición de los hechos. Por ende, interrumpió Jamie. Señor Fraser, ahora Ned Gowan se mostraba escandalizado. Todavía no he mencionado ninguna demanda pecuniaria. Solo porque estás muy ocupado en divertirte, viejo tunante, exclamó Jamie. Estaba irritado y tenía sendas manos en cada mejilla, pero no perdía el sentido del humor. Ve al grano, ¿quieres? Ned inclinó ceremoniosamente la cabeza. Es necesario comprender que, si la señorita Mackenzie y su hermano obtuvieran una sentencia favorable en un pleito como el descrito, podrían hacerle pagar una indemnización muy sustanciosa.
añadió, adoptando una expresión jurista ante la perspectiva. Después de todo, además de verse sometida al escarnio y a la humillación pública que le supondría muchos quebraderos de cabeza, la señorita Mackenzie corre también el riesgo de perder su principal medio de subsistencia. No corre tal riesgo, interrumpió Jamie acalorado. Le dije que seguiría manteniéndolas a ella y a las niñas. ¿Por qué me toma? Ned intercambió una mirada con Hobart, que negó con la cabeza. Es mejor que no lo sepa, aseguró Hobart. Ignoraba que mi hermana conociera esas palabras. ¿Pero está usted dispuesto a pagar? Por supuesto. Solo hasta que ella vuelva a casarse. Todas las cabezas se volvieron hacia Jenny, que hizo un gesto firme a Ned Gowan. Si Jamie estaba casado con Claire, su boda con Laguerre no tiene ninguna validez, ¿verdad? ¿Verdad, señora Murray? En ese caso, aclaró Janey con decisión, volver a casarse inmediatamente, y cuando lo haga, mi hermano no debería estar obligado a mantener su casa. Excelente observación, señora Murray. El abogado cogió su pluma para garabatear con aplicación. Bien, vamos progresando, declaró radiante, volviendo a dejarla. El siguiente punto que... Una hora después, el botellón de whisky estaba vacío, la mesa cargada de galimatías legales y todo el mundo exhausto, exceptuando a Ned, que se mantenía tan vivaz y despejado como siempre. Excelente, excelente, declaró otra vez recogiendo los folios para ponerlos en orden. Por lo tanto, los puntos principales del acuerdo son los siguientes. El señor Fraser acepta pagar a la señorita Mackenzie la suma de 500 libras para compensación por los perjuicios y molestias ocasionados y por la pérdida de sus servicios maritales. Ante esto, Jamie soltó un leve bufido que el abogado fingió no escuchar y prosiguió con sus hipnosis. La añadidura, acepta mantener su hogar a razón de 100 libras anuales, pago que cesará en el momento en que la señorita Mackenzie vuelva a contraer matrimonio. El señor mismo fijar para cada una de las hijas de la señorita Mackenzie una dote adicional de 300 libras y, en último término, renuncia a presentar demandas legales contra dicha señorita por intento de asesinato. A cambio, ella libera al señor Fraser de cualquier otra reclamación. ¿Comprende usted todo esto y está dispuesto a consentir, señor Fraser?, inquirió. Consiento, dijo Jamie. Hacía demasiado tiempo que estaba levantado. Tenía la cara pálida y la frente cubierta de sudor, pero se mantenía erguido con el niño dormido en el regazo y el pulgar enterrado en la boca. Excelente, para dedicarles una sonriente reverencia. Como dice nuestro amigo el doctor John Arbuthnot, la ley es un pozo sin fondo, pero no tanto como mi estómago en este momento. Ese delicioso aroma indica que hay en las cercanías una pierna de cordero, señora Janey. Me senté a la mesa con Jamie a un lado y al otro Hobart Mackenzie y con buen color. Mary McNabb trajo el cordero y, como era costumbre, lo dejó delante de Jamie. Se lo quedó mirando un poco más de lo necesario. Él cogió el largo cuchillo con la mano buena y se lo ofreció con educación a Hobart. ¿Lo trinchas tú, Hobart?, dijo. Oh, no, respondió éste haciendo un gesto de negación con la mano. Será mejor que lo haga tu mujer. Yo no soy muy diestro con el cuchillo. Aseguró que me cortaría un dedo. Ya me conoces, Jamie, dijo con comodidad. Jamie miró detenidamente por encima del salero al que en su día llegó a ser su cuñado. Eso pensaba Hobart, dijo. ¿Quieres? La solución es casarla cuanto antes, declaró Janey. Hijos y nietos con la partida de Ned y Hobart hacia Kinwaris, quedábamos solo vosotros cuatro juntos al cognac y la... Jamie se volvió hacia su hermana. Formar parejas es tu especialidad, ¿no?, dijo con un evidente retintín en la voz. Supongo que, si te lo propones, puedes encontrar a uno o dos hombres adecuados para este trabajo. Supongo que sí, confirmó con el mismo tono burlón y sin apartar la vista de su bordado. La aguja ensartada en la tela reflejó la luz de la lámpara.
Se estaba muy bien gracias al pequeño fuego que ardía en la chimenea, y la piscina de luz que la lámpara proyectaba sobre el maltrecho escritorio, y su pesada carga de y libros de contabilidad. Lo que me pregunto es de dónde vas a sacar 1200 libras, Jamie. Era lo mismo que yo estaba pensando. La cantidad que le había dado la compañía de seguros por el incendio de la imprenta se había quedado muy lejos de eso, y dudaba mucho que la parte de los beneficios que Jamie sacaba del contrabando alcanzara tal magnitud. Y Lally Broch tampoco podía proporcionar tal suma de dinero. La supervivencia en las Highlands era incierta, y aunque tuvieran varios años buenos seguidos tampoco podrán conseguir semejante excedente. Bueno, solo se pueden sacar de un sitio, ¿no? Y Jan paseó la mirada entre su esposa y su cuñado. Después de un breve silencio, Jamie asintió. Supongo que sí, dijo con desgana. Miró la ventana donde la lluvia castigaba los vidrios, pero aún no es buena época para eso. Jan se encogió de hombros y se enderezó en la silla. Dentro de una semana, Jamie frunció el ceño, parecía preocupado. Sí, es cierto, pero no hay quien tenga más derecho que tú sobre eso, Jamie, observó el cuñado con una sonrisa, estrechándole el brazo sano. Estaba destinado a los seguidores del príncipe Carlos, ¿no? Y tú fuiste uno de ellos, lo quieras o no. Le respondió con una media sonrisa melancólica. Es cierto, de cualquier modo no se me ocurre otra salida. Miró a sus parientes como si dudaran añadir algo. La hermana, que lo conocía aún mejor que yo, apartó la vista de su labor para clavarle una mirada aguda. ¿Qué pasa, Jamie? Aspiró hondo. Quiero llevar al joven Jan, dijo. No, replicó Jamie al instante. La aguja se había detenido en medio de un brillante montículo rojo del estampado, el color de la sangre sobre el blanco blusón. Ya tiene edad para eso, Janie, observó Jamie en voz baja. No es cierto, objetó. Apenas tiene 15 años. Michael y Jamie tenían 16 y estaban más desarrollados. Sí, pero el pequeño Jan nada mejor que sus hermanos, intervino Jan, juiciosamente con la frente arrugada. Ser uno de los muchachos, le hizo ver a Jenny, hizo un movimiento con la cabeza en dirección a Jamie y su brazo en cabestrillo. Jamie no puede nadar en estas condiciones, y Claire tampoco, añadió sonriéndome. ¿Nadar? Exclamé del todo desconcertada. ¿Nadar dónde? Por un momento Jan pareció sorprendido, luego miró a Jamie marcando las cejas. ¿No se lo has contado? Negó con la cabeza. Sí, aunque no todo. Se volvió hacia mí. Hablamos del tesoro, Sassenach, el oro de las focas. Al no poder llevar el tesoro consigo, había vuelto a esconderlo en su sitio antes de regresar a Ardismuir. No sabía qué hacer con él, explicó. Dunkerque lo dejó a mi cargo, pero yo ignoraba a quién pertenecía, quién lo puso allí y no sabía qué hacer con él. La bruja blanca fue cuanto dijo Duncan, y a mi modo de ver eso se refería solo a ti, Sassenach. Contrario a utilizar el tesoro en provecho propio, pero con la idea de que alguien debía estar al tanto de su existencia por si él muriera en prisión, Jane me había enviado a Lady Broch una carta para Janie, ella codificada con esmero, indicándole la locación del tesoro y el uso al que presumiblemente estaba destinado. Por aquel entonces los tiempos eran duros para los jacobitas, aún peores para quienes habían escapado a Francia, dejando atrás tierras y fortuna, que para quienes permanecían en las Highlands a la persecución inglesa. Más o menos al mismo tiempo, Lady Broch sufrió 2 malas cosechas consecutivas. Desde Francia llegaban cartas que solicitaban cualquier socorro posible para los compañeros que corrían peligro de morir de hambre. No teníamos nada que enviar. En realidad, aquí también estábamos muy cerca de pasar hambre, explicó Jan. Se lo comuniqué a Jamie. Él dijo que tal vez no estaría mal utilizar una pequeña parte del tesoro para ayudar a los seguidores del príncipe Tearlach. Uno de los seguidores de Estuardo quien hubiera puesto allí, intervino Jamie. Me miró alzando una de sus rojas cejas y curvó la comisura de los labios, pero en aquel momento
no quise enviárselo al príncipe Carlos. Buena idea, le respondí con sequedad. Habría sido un desperdicio dárselo a Carlos Estuardo. De semanas, y cualquiera que conociera bien a Carlos lo sabía, y Jamie lo conocía muy bien. Ian había cruzado Escocia con Jamie, su hijo mayor, hacia la ensenada de la Foca cerca de Coigach. Por temor a que se filtrara alguna noticia sobre el tesoro, no pidieron un bote a los pescadores. Fue el muchacho quien nadó hasta la roca de las Focas, tal como lo había hecho su tío varios años atrás. Encontró el tesoro en su sitio, guardó 2 monedas de oro y 3 de las gemas más pequeñas en un saco que llevaba atado al cuello. Dejó el resto del tesoro y volvió a contracorriente, hasta llegar exhausto a la costa. Desde allí fueron a Inverness para embarcarse hacia Francia, donde el primo Jared Fraser, que prosperaba en su destierro como mercador de vino, los ayudó a convertir discretamente en dinero las monedas y las joyas, asumiendo la responsabilidad de distribuirlo entre los jacobitas necesitados. Desde entonces, Ian había efectuado 3 veces el trabajoso viaje hasta la costa con uno de sus hijos. En cada oportunidad había oculta a fin de cubrir alguna necesidad. En 2 ocasiones el dinero fue a Francia para los amigos que pasaban aprietos. La otra parte se usó para comprar semillas y el alimento necesario para que los arrendatarios pudieran sobrevivir al largo invierno, tras el fracaso de la cosecha de patatas en Lillibroch. Solo Jenny, Ian y los 2 hijos mayores, Jamie y Michael, conocían la existencia del tesoro. La pierna de madera de Ian le impedía nadar hasta la isla de las Focas, por lo que uno de sus hijos tenía que hacer el viaje con él. Imaginé que la experiencia había supuesto una especie de rito de paso para el joven Jamie y Michael, a quienes se había confiado ese gran secreto. Ahora le tocaría el turno al joven Ian. No, repitió Jenny, pero me dio la impresión de que ya no estaba muy convencida. Ian asentía con la cabeza pensativo. ¿Te lo llevarías también a Francia, Jamie? Jamie asintió. Sí, debería mantenerme lejos de Lillibroch durante algún tiempo, por el bien de Logair. No puedo vivir aquí con Claire ante sus mismas narices. Me miró con cara de disculpa, al menos hasta que ella esté debidamente casada. Se dirigió a su cuñado. No te he contado todo lo que sucedió en Edimburgo, Ian, pero creo que pensándolo bien, me conviene alejarme también de allí por un tiempo. Yo trataba de digerir estas noticias. Hasta entonces ignoraba que Jamie tuviera intenciones de abandonar Lillibroch y Escocia. ¿Qué piensas hacer, Jamie? Jenny ya no fingía que bordaba y mantenía las manos quietas sobre su regazo. Él se frotó en la nariz con expresión de cansancio. Era el primer día que se levantaba. Yo opinaba que tendría que haber vuelto a la cama hacia ya varias horas, pero él insistió en quedarse para presidir la cena y relacionarse con los demás. Bueno, dijo muy despacio, Jamie me ha ofrecido más de una vez hacerme socio de su empresa. Tal vez me establezca en Francia durante un año. El joven Ian podrá venir con nosotros y educarse en París. Jenny y Ian intercambiaron una larga mirada, una de esas miradas con las que las parejas que llevan muchos años casadas conversan segundos. Por fin ella inclinó la cabeza y Ian sonriente le tomó la mano. No habrá problema, mon Ian, le dijo en voz baja y tierna. Luego se volvió a su cuñado. Llévatelo, es una gran oportunidad para el chico. ¿Estáis seguros? Jamie, vacilando, se dirigía más a su hermana que a Ian. Ella sintió la luz de la lámpara, se reflejó en sus ojos azules y seguía teniendo un poco roja la punta de la nariz. Supongo que es mejor darle libertad, mientras él crea que aún está en nuestras manos dársela, dijo. Directamente, cuidaréis de él, ¿verdad? Vamos a la parte 39, perdido y por el viento abatido. La parte de Escocia tenía tan poco que ver con los valles próximos a Lillibroch
como los páramos de Yorkshire. Solo largas extensiones de brezales y rocas, peñascos hasta tocar el cielo encapotado, donde desaparecerían en cortinas de niebla. Conforme nos íbamos acercando a la costa, la niebla se espesaba y persistiendo en la mañana de tal forma que apenas disponíamos de 2 horas hacia el mediodía durante las que podíamos montar con visibilidad despejada. La marcha era lenta, lo cual solo molestaba al joven Yan, que estaba lleno de entusiasmo e impaciencia por llegar. ¿Qué distancia hay entre la costa y la isla de las Focas?, preguntó a Jamie por enésima vez. Unos 600 metros, calculo, replicó su tío. Puedo nadar esa distancia, dijo el joven Yan por enésima vez. Agarraba las riendas con fuerza y apretaba su huesuda mandíbula con determinación. Sí, lo sé, aseguró su tío con paciencia. Me dirigí a la cómplice escondida en la comisura de los labios, pero no lo necesitarás. Bastará con que nades en línea recta hacia la isla. La corriente te llevará. El chico asintió y volvió a guardar silencio, pero la expectativa le brillaba en los ojos. El promontorio que había junto a la ensenada estaba desierto y envuelto por la bruma. Nuestras voces resonaban de una forma extraña y pronto dejamos de hablar, asaltados por una insistente sensación de... Desde allí oía el rugido de las rocas. El sonido ondeaba y se mezclaba con el ruido de las olas, y de vez en cuando daba la impresión de que se trataba de marineros que se saludaban por encima del sonido del mar. Jamie señaló a su sobrino a la chimenea de roca de la torre de Ellen, y tras sacar un rollo de cuerda de su silla, avanzó con cautela entre las piedras hasta la entrada. No te quites la camisa hasta que estés abajo, indicó a gritos para hacerse oír. De lo contrario, la roca te destrozará la espalda. Ian asintió. Lo había comprendido. Y luego, con la soga bien atada a la cintura, se despidió de mí con una sonrisa nerviosa y en 2 saltos desapareció bajo la tierra. Su tío tenía el otro extremo de la cuerda atado a la cintura y le iba desenrollando cuidadosamente con la mano sana, mientras el chico gateé sobre guijarros y hierbas hasta el borde inseguro del acantilado, de donde se veía una playa en forma de media luna. Parecía que había pasado mucho tiempo cuando al fin vi salir a Jan del fondo de la chimenea. Era una silueta pequeña como una hormiga. Después de quitarse la cuerda, a su alrededor y, al vernos en lo alto del acantilado, nos saludó con un gesto de entusiasmo. Yo respondí igual, pero Jamie se le metió a murmurar por lo bajo. Bueno, anda, ve. Jamie observaba nervioso como el chico se quitaba la ropa hasta quedarse solo en pantalones y se abría paso entre las rocas hasta llegar al agua. La pequeña silueta se arrojó de cabeza a las olas. «Brrr», exclamé. «El agua debe de estar helada». «Sí», dijo Jamie. «Ian tiene razón. Es muy mala época para nadar». Estaba pálido y tenso. No parecía que fuera por el brazo herido, aunque el largo camino a caballo y el ejercicio con la cuerda no podían haberle hecho ningún bien. Había mostrado una alentadora confianza mientras Ian efectuaba el descenso, pero ahora no hacía ningún esfuerzo por disimular su preocupación. Lo cierto era que, si algo salía mal, no habría manera de llegar hasta Ian. ¿No habría sido mejor esperar a que se levantara la niebla?, sugerí, más para distraerlo que por otro motivo. Si pudiéramos esperar hasta Pascua, sí, dijo irónico. Por aquí, añadió, entornando los ojos en dirección al torbellino de oscuridad que teníamos a los pies. Después el acantilado. Las 3 islas solo eran visibles a intervalos cuando la cortina de la niebla se abría. Únicamente fui capaz de ver la monta bamboleante en que se había transformado la cabeza de Jan durante los primeros 20 metros de su recorrido desde la costa. Luego desapareció en la bruma. ¿Crees que irá bien? Jamie se inclinó para ayudarme a que me levantara. La tela de bajo mis dedos, empapada de niebla y las ligeras gotas de la brisa marina. Sí, es un buen nadador, y el trayecto no es difícil una vez que llegase a la corriente. Aún así, aguzaba la vista como si a fuerza de voluntad pudiera atravesar el espesor de la niebla.
Por consejo de Jamie, el joven Ian había sincronizado su descenso para coincidir con el momento en que bajara la marea. Así podría obtener de las olas toda la ayuda posible. Desde arriba vi una masa flotante de algas, medio varada en la franja de playa, cada vez más ancha. No volverá hasta dentro de unas 2 horas, comentó respondiendo a mi tácita pregunta y abandonando de mala gana su inútil observación de la ensenada. Caray, preferiría haber ido yo mismo, con herida o sin ella. Ya lo han hecho el joven Jamie y Michael, le recordé. Oh, sí, ya no tendrá problema. Si algo es peligroso, resulta más fácil hacer y preocuparte mientras lo hace otro. ¡Ja! Exclamé. Ahora ya sabes cómo es estar casada contigo. Se echó a reír. Supongo que sí, además sería una pena privar a Ian de su aventura. Ven, resguardémonos del viento. Nos metimos para adentro y nos sentamos a cierta distancia del borde, usando los caballos como parapeto. Los duros y melenudos polis escoceses parecían indiferentes a las inclemencias del tiempo, y se limitaban a quedarse allí muy juntos, uniendo las cabezas de espaldas al viento. Como el viento dificultaba la conversación, guardamos silencio apoyándonos el uno en el otro, como los caballos, de espaldas a la costa borrascosa. ¿Qué ha sido eso? Jamie levantó la cabeza alerta. ¿Qué? Me ha parecido oír un grito. La foca, supongo, dije. Pero antes de que hubiera terminado despacio hacia el borde del acantilado. La bruma aún invadía la ensenada, pero el viento había despejado la isla de las focas, dejándola perfectamente visible por el momento, aunque no había ninguna foca todavía. Había un pequeño bote amarrado en un saliente rocoso inclinado a un lado de la isla. No era una embarcación de pesca, sino algo más grande y más afilada en la proa y con un solo juego de remos. Ante nuestra vista apareció un hombre, proveniente del centro de la isla. Llevaba algo bajo el brazo, con la forma y el tamaño de la caja que Jamie había descrito. No tuve mucho tiempo para especular acerca de la naturaleza de aquel objeto, pues de inmediato apareció a la vista un segundo hombre al otro lado de la isla. Este último llevaba al joven Ian, medio desnudo, cargado sobre un hombro. Por el modo en que se bamboleaban la cabeza y los brazos era evidente que el chico estaba muerto o... Ian. Jamie me cerró la boca con una mano antes de que pudiera volver a gritar. Calla. Me obligó a arrodillarme para que nadie me viera. Sin poder hacer nada, vimos como el segundo hombre arrojaba a Ian dentro del bote, sin ningún cuidado, e impulsaba la borda de regreso hacia la posibilidad de descender por la chimenea y nadar hasta la isla antes de que escaparan. ¿Pero hacia dónde? ¿De dónde han salido? Susurré. En la cueva no se veía nada más que la niña meciéndose en la corriente. ¿De un barco? Sentimiento una palabrota en gaélico, y de pronto desapareció. Al girar la cabeza lo vi montar a caballo, el promontorio y alejarse de la ensenada como si se lo llevara el diablo. Estaban mejor calzados que yo para aquella superficie rocosa. Me apresuré a montar para seguir a Jamie mientras el agudo gemido de protesta de Ian resonaba en mis oídos. Había menos de 500 metros hasta la orilla del cabo, pero tuve la sensación de que tardábamos una eternidad en llegar. Vi a Jamie delante de mí con el pelo suelto, flotando en el viento, y por delante de él el barco anclado en el mar. El terreno se partía en una pendiente pedregosa que descendía hacia el océano, no tan abrupta como el acantilado de la ensenada, pero demasiado escarpada para las cabalgaduras. Cuando acabé de frenar la mía, Jamie había desmontado y descendía hacia el agua. La chalupa se alejaba de la isla, rodeando la curva del promontorio hacia la izquierda. Alguien debía de estar vigilando en el barco. Un grito apagado y unas figuras aparecieron en cubierta. Probablemente alguna de ellas nos vio, a jugar por la súbita agitación que se produjo a bordo. Más gritos y varias cabezas asomaron por encima de la borda. El barco era azul, con una ancha banda negra pintada alrededor y una línea de troneras. Una de ellas se abrió
ante mi mirada y apareció el ojo negro redondo de un cañón. —Jamie —chillé a todo pulmón. Levantó la vista y al ver que le señalaba se arrojó de bruços al pedregal en el momento en que se producía el disparo. Aunque el ruido no fue muy potente, pude oír el silbido junto a mi cabeza y me agaché por instinto. Varias de las rocas que había a mi alrededor explotaron en 1000 esquilas de piedra. Entonces comprendí que tanto los caballos como yo, en lo alto del promontorio, éramos mucho más visibles que Jamie. Los caballos, que habían llegado a esa conclusión mucho antes que yo, se marcharon en busca del lugar donde habíamos dejado a su compañero antes de que cayera la noche. Me tuve en el borde del cabo, me deslicé varios metros entre una lluvia de grava y me refugié, al fin, en una grieta del acantilado. Se produjo una segunda explosión por encima de mi cabeza y me pegué un poco más a la roca. Al parecer los del barco quedaron satisfechos por el efecto de este último disparo, pues de inmediato se hizo el silencio. El corazón me latía contra las costillas y el aire que me rodeaba la cara estaba repleto de un fino polvo gris que me estaba dando muchas ganas de ponerme a toser. Me arriesgué y eché un vistazo por encima del hombro, justo para ver cómo arrastraban la pequeña embarcación rumbo al barco. No había ni rastro de Jan ni sus 2 captores. La tronera se cerró sin ruido, la cadena dando agua, y el barco viró con lentitud, en busca del viento. Soplaba poco aire y las velas no estaban desplegadas, aunque fue suficiente. Empezó a avanzar muy despacio, pero luego cogió ritmo y se dirigió a mar abierto. En el denso banco de nubes que oscurecía el horizonte. Dios mío, fue todo lo que dijo cuando me alcanzó, pero me estrechó con fuerza un segundo. Dios mío. Entonces me soltó y se volvió hacia el mar. Nada se movía, salvo unos jirones de niebla. El mundo entero parecía haberse quedado en silencio. El cañonazo se había tragado incluso los ocasionales graznidos de los araos y las palmeras. La roca gris que tenía junto al pie mostraba una raíz mucho más claro donde el disparo había arrancado una pata. Estaba a menos de 1 metro de la grieta en la que yo me había escondido. —¿Qué vamos a hacer? —pregunté. Me sentía aturdida tanto por la conmoción de la tarde como por la enormidad de lo que había ocurrido. Parecía imposible que en menos de 1 hora Jan hubiera desaparecido como barrido de la faz de la tierra. El banco de niebla continuaba espeso e impenetrable a escasos metros de la costa que teníamos delante, una barrera tan impasible como la cortina entre la tierra y el infierno. Mi mente insistía en repasar las imágenes. La niebla que flotaba en los contornos de la isla de las focas, la súbita aparición del bote, los hombres caminando por las rocas y el cuerpo larguirucho del adolescente, pálido como la niebla, bamboleándose como un muñeco desarticulado. Lo había visto todo con la claridad propia de la tragedia. Tenía hasta el último detalle grabado a fuego en la cabeza, y se proyectaba ante mis ojos una y otra vez, siempre con la sensación de que esa vez podría cambiar el curso de los acontecimientos. Jaime tenía la cara rígida y profundas arrugas entre la nariz y la boca. No sé, dijo, maldita sea, no sé qué hacer. De repente apretó los puños a ambos lados del cuerpo y los ojos. Respiraba con dificultad. Esa confesión me asustó aún más. Lo que había compartido con él me había habituado a que Jamie siempre supiera qué hacer aún en las peores circunstancias. Esa confesión parecía más acogedora que todo lo que había ocurrido. Me asaltó una intensa impotencia que se arremolinó a mi alrededor como la niebla. Todos los nervios de mi cuerpo gritaban que debíamos hacer algo, pero ¿qué? Entonces vi un hilo de sangre en el puño de la mano al bajar por entre las rocas. En eso sí que podía ayudar, y agradecí tener algo que hacer aunque fuera una nimiedad. —¿Te has herido? —dije tocándole la mano. —Déjame ver, voy a vendártela. —No —apartó la cara tensa, tratando con todo su empeño de atravesar la niebla con la vista. Cuando traté de cogerle la mano, se apartó con brusquedad. —Te he dicho que no. Deja. Tragué saliva a duras penas y me envolví con fuerza bajo la capa.
El viento había cesado casi por completo, incluso en el cabo, pero seguía haciendo frío y había mucha humedad. Se frotó la mano contra el abrigo de cualquier manera, dejando una mancha querumbrosa. Seguía con la mirada fija en el mar, justo donde el barco se había desvanecido. Cerró los ojos y apretó los labios. Luego los abrió, me hizo un breve gesto de disculpa y se volvió tierra adentro. Los caballos han escapado, observó en voz baja. Vamos a buscarlos. Cruzamos el trecho cubierto de piedras y hierbajos en silencio. Estaba conmocionada y muy apenada. Divisé los caballos a lo lejos en torno al compañero atado. Me dio la sensación de que tardamos horas en llegar. El regreso siempre se hacía mucho más largo. No creo que estuviera muerto, comenté al cabo de un rato que pareció un año. Posé una mano vacilante sobre el brazo de Jamie con la intención de tranquilizarlo, pero él no habría advertido el contacto aunque lo hubiera golpeado con una porra. Con la cabeza gacha. No, confirmó él, y vio cómo tragaba saliva. No estaba muerto. De lo contrario, no se lo habrían llevado. ¿Has visto cómo lo subían al barco? Insistí. Me pareció que le harían bien hablar. Él asintió con la cabeza. Sí, lo han subido a bordo, lo he visto con claridad. Supongo que es una esperanza, murmuró casi para sus adentros. Si no lo han matado entonces, lo más probable es que no lo hagan. Porque yo estaba allí, se dio la vuelta para mirarme. ¿Estás bien, Sassenach? Yo tenía varias magulladuras, estaba cubierta de mugre, y me temblaba las rodillas por el susto, pero básicamente me encontraba bien. Sí, volví a apoyarle la mano en el brazo. Esta vez no se resistió. Menos mal, dijo con suavidad un momento después. Se metió mi mano en el hueco del codo y proseguimos la marcha. ¿Tienes alguna idea de quiénes son? Tuve que elevar un poco la voz para hacerme oír por encima del ruido del oleaje, pero quería hacerlo hablar para distraerlo. Negó con la cabeza ceñudo. El esfuerzo que tuvo que hacer para hablar pareció sacarlo poco a poco de la conmoción. Uno de los marineros ha gritado algo en francés a los hombres del bote. Pero eso no prueba nada. Una tripulación se forma con marineros de todas partes. Aún así, he visto suficientes barcos en los muelles como para saber que ese no tenía aspecto de buque mercante. Y tampoco parecía inglés, añadió. Aunque no sabría decirte por qué. Quizás por la disposición de las velas. Era azul con una línea negra pintada alrededor, observé. Solo he tenido tiempo de ver eso antes de que comenzaran los cañonazos. ¿Sería posible seguirle la pista a un barco? Quizá la situación no fuera tan desesperada como había pensado en un primer momento. Si Jan no estaba muerto, y podíamos averiguar a dónde se dirigía el barco. ¿No has visto ningún nombre? Le pregunté. ¿Un nombre? La idea pareció sorprenderle. ¿En un barco? ¿Que los barcos tengan el nombre pintado en el flanco? No, ¿para qué? Preguntó desconcertado. Caramba, exclamé exasperada. Sonrió un poco sorprendido por mi tono de voz. Bueno, supongo que no tienen mucho interés en dejarse identificar teniendo en cuenta sus ocupaciones, respondió. Seguimos caminando juntos durante otro rato, pensábamos, entonces pregunté con curiosidad, ¿y cómo hacen los barcos honrados para identificarse unos a otros si no tienen el nombre pintado? Me miró enarcando una ceja. Yo podría distinguirte de cualquier otra mujer, señaló, y no llevas el nombre pintado en el pecho. De momento, nadie me ha marcado con la letra A, dije con ligereza, pero al ver su expresión de estupefacción, añadí, ¿eso significa que los barcos son tan pocos y tan diferentes que es posible reconocerlos a simple vista? No para mí, reconoció con honestidad. Yo solo reconozco unos cuantos porque conozco al capitán y he estado a bordo en alguna ocasión para hacer negocios. Y también sabría reconocer los paquebotes. Los habré visto en el puerto una docena de veces, pero los marineros saben mucho más. Entonces sería posible igual cómo se llama el barco que se ha llevado a Jan, ¿no? Asintió mirándome con curiosidad. Creo que sí. Mientras caminábamos he estado tratando de recordar todos los detalles que he visto para describírselo a Jared. Él conoce muchísimos barcos y a muchos capitanes. Tal vez alguno de ellos pueda identificar un barco azul, ancho de manga, de 3 palos, con 12 cañones y un mascarón de proa ceñudo. El corazón me dio un brinco.
Así que tienes un plan. Yo no diría un plan, pero no se me ocurre otra cosa. Se encogió de hombros, se pasó la mano por la cara. Mientras caminábamos se nos condensaban encima diminutas gotas de humedad y brillaban por entre los rojos mechones de su pelo y en sus cejas, además de recubrirle las mejillas de una capa de humedad con aspecto de lágrimas. Suspiró. Ya tenemos reservados los pasajes desde Inverness. Lo mejor que podemos hacer es continuar el viaje. Jared nos estará esperando en Le Havre. Cuando lleguemos, quizás él pueda ayudarnos a averiguar cómo se llama el barco y hacia dónde se dirige. Sí, añadió con ceguedad, anticipándose a mi pregunta. Los barcos tienen puertos de origen y al menos que pertenezcan a la marina, rutas habituales y registros que se guardan en el puerto, donde consta hacia dónde navegan. Comenzaba a sentirme mejor. No había vuelto a respirar desde que Jan había descendido por la torre de Elem. Siempre que no sean bucaneros ni piratas, añadió, y me lanzó una mirada de advertencia que aplastó de golpe mi arranque de euforia. ¿Y si lo son? Entonces Dios sabrá. Yo no, espetó, y ya no dijo una palabra más hasta que llegamos a los caballos. Estaban pastando en el cabo cerca de la torre donde había y se comportaban como si nada hubiera ocurrido, fingiendo que la áspera hierba que crecía junto al mar era deliciosa. ¡Cha! Exclamó mirándolos con reproche. ¡Estúpidos! Cogió la soga y le dio 2 vueltas alrededor de un saliente, me entregó un extremo con la orden de sostenerlo y le dejó caer por la chimenea. Después de quitarse la chaqueta y los zapatos, desapareció por la abertura sin más comentario. Al poco rato volvió a salir sudando profusamente con un bulto pequeño bajo el brazo. La camisa de Jan, su chaqueta, los zapatos y los calcetines, su navajo y el pequeño saco de cuero donde el chico guardaba sus pocas pertenencias. ¿Querés llevarle todo eso a Jenny? Pregunté tratando de imaginar lo que mi cuñada podía pensar, decir o hacer al recibir la noticia. Y me salió demasiado bien. Se me revolvió un poco el estómago, sabiendo que el vacío y la dolorosa sensación de pérdida que yo sentía no tendrían nada que ver con lo que sentiría ella. Aunque Jamie estaba enrojecido por el esfuerzo de la escalada, le hicieron palidecer y apretó el bulto con más fuerza. «Oh, sí», dijo muy despacio y con amargura. «¿Quieres que vuelva a casa para informar a mi hermana de que he perdido a su hijo menor?» Ella no quería que me acompañara, y yo insistí. Prometí cuidar de él. Ahora está herido, quizá muerto, pero aquí están sus ropas como recuerdo. Tragó saliva. Preferiría morirme. Luego se arrodilló en el suelo para doblar cuidadosamente las prendas. Después de envolverlas en la chaqueta, guardó el hatillo en la alforja. Supongo que Jan necesitará todo eso cuando lo encontremos, dije tratando de sonar convencida. Jamie me miró, pero después asintió. Sí, dijo con suavidad. Eso espero. Era demasiado tarde para emprender el viaje a Inverness. El sol se estaba poniendo y anunciaba sus intenciones con un oscuro brillo rojizo que apenas penetraba la creciente niebla. Sin decir nada comenzamos a montar el campamento. En las alforjas llevábamos comida fría, pero ninguno de los dos tenía apetito. Preferimos enrollarnos en mantas y acurrucados en pequeños huecos que Jamie. Yo no podía dormir. El duro y pedregoso en las caderas y el rugido de las olas del mar había bastado para mantenerme despierta, incluso aunque no hubiera estado pensado en Jan. ¿Estaría malherido? La flacidez de su cuerpo denotaba algún contratiempo, pero no había visto sangre. Lo más probable es que solo le hubieran dado un golpe en la cabeza, y de ser así, ¿cómo se sentiría al despertar y darse cuenta de que lo habían secuestrado y que lo alejaban cada vez más de su casa y su familia? ¿Y cómo íbamos a encontrarlo? Cuando Jamie mencionó a Jared, me sentí emperanzada, pero cuando más pensaba en ello, menores me parecían las probabilidades de llegar a encontrar un barco, que en esos momentos podía estar navegando hacia cualquier destino del mundo. ¿Y los secuestradores decidirían quedarse con Jan
o se lo pensarían mejor y concluirían que no era más que un peligroso inconveniente y lo tirarían por la borda. Dudo que pegase un ojo, pero debí de dormitar con la mente inquieta. Al despertar, temblando de frío, saqué una mano en busca de Jamie. No estaba allí. Cuando me incorporé descubrí que me había cubierto con su manta mientras dormitaba pobre sustituto de su calor humano. Estaba sentado a cierta distancia, de espaldas a mí. Al ponerse el sol, el viento había virado hacia el mar llevándose parte de la niebla. A la luz que arrojaba la media luna pude ver con claridad su silueta encorvada. Me levanté para acercarme envolviéndome en la manta para protegerme del frío. Mis pasos crujían sobre los fragmentos de granito, ruido que se perdía en el rumor del mar. Aún así debió de oírme, no se volvió, pero tampoco dio señales de sorpresa cuando me senté a su lado. Tenía la barbilla apoyada en las manos y los codos en las rodillas. Sus ojos miraban sin ver el agua oscura de la ensenada. Si las focas estaban despiertas, esa noche se hallaban muy tranquilas. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Hace un frío tremendo. Jamie solo llevaba el abrigo y durante las frías horas de la noche, bajo el húmedo y gélido aire del mar, con esa única prenda, no bastaba. Cuando le posé la mano sobre el brazo, pude sentir el continuo estremecimiento que le recorría el cuerpo. Estoy bien, sí, respondió sin convicción. Resoplé ante sus evasivas y me senté junto a él en otra roca de granito. No ha sido culpa tuya, dije cuando ya llevábamos un rato sentados en silencio escuchando el mar. Deberías acostarte y dormir, Sassenach. Su voz sonaba serena, aunque con cierta desesperanza que me instó a acercarme más, tratando de abrazarlo. Era evidente que no quería tocarme, pero yo estaba temblando. Me quedo contigo. Con un profundo suspiro tiró de mí y me sentó en sus rodillas para estrecharme con fuerza, metiendo los brazos dentro de mi capa. El temblor cedió poco a poco. ¿Qué haces aquí?, pregunté al fin. Rezar, respondió al fin. O eso intento. No he debido interrumpirte, hice ademán de retirarme, pero él me sujetó. No, quédate, dijo. Nos quedamos allí pegados, podía sentir el calor de su aliento en mi oreja, inspiró como si fuera a hablar, pero luego lo soltó sin decir nada. Me volví y le toqué la cara. ¿Qué pasa, Jamie? ¿Es pecado tenerte?, susurró. Estaba muy pálido, sus ojos parecían fosas oscuras bajo la escasa luz. No puedo dejar de preguntarme si es culpa mía. ¿Tan grave pecado es desearte tanto, necesitarte más que a mi vida? ¿Es cierto eso? Le tomé la cara entre las manos, palpando sus anchos y fríos huesos con las palmas. Y si es cierto, ¿qué puede tener de malo? Soy tu esposa. La simple palabra esposa me aligeró el corazón. Él movió un poco la cara hasta posar los labios en mi palma y levantó la mano en busca de la mía. También tenía los dedos fríos y tan duros como una madera empapada en agua de mar. Eso me digo, Dios te envió a mí. ¿Cómo podría no amarte? Sin embargo, pienso y no puedo parar. Entonces me miró frunciendo el ceño preocupado. El tesoro, está bien utilizarlo cuando había necesidad para alimentar a los hambrientos o rescatar a alguien de la prisión. Pero para librarme de la culpa, usarlo solo para poder vivir libremente en Lallybroch contigo, sin preocuparme por Lightweight, creo que estuvo mal. Le bajé la mano hasta posarla sobre mi cintura, y me acerqué a él. Él aceptó la cercanía y necesitaba consuelo. Calla, dije a pesar de que no había vuelto a hablar. No digas eso. ¿Alguna vez hiciste algo por ti, Jamie, sin pensar en los demás? Posó la mano en mi espalda y deslizó los dedos por la costura de mi corsé, mientras contenía el aliento al reprimir una sonrisa. Oh, muchas veces, susurró. Cuando te vi, cuando te tomé por esposa, sin preguntarme si me querías o no, si tenías otro hogar, otro hombre. Idiota, le susurré al oído, meciéndole lo mejor que pude. Eres un idiota, Jamie Fraser. ¿Qué me dices de Brianna? Eso no estuvo mal, ¿o sí? No, tragó saliva. Escuché el ruido que hizo al tragar y noté el latido de su pulso justo por donde le abrazaba. Pero ahora te he apartado también de ella. Te amo y quiero a Ian como si fuera mío.
y estoy pensando que tal vez no puedo teneros a ambos. Jamie Fraser, repetí con constante. Eres un perfecto estúpido. Le aparté el pelo de la frente y apreté el puño alrededor de la espesa cola de su nuca para tirar de su cabeza hacia atrás y obligarlo a mirarme. Pensé que debía ver mi cara como yo veía la suya, los pálidos huesos del cráneo con los labios y los ojos tan oscuros como la sangre. Tú no me obligaste a venir ni me apartaste de Brianna. Vine porque quise, porque te quería tanto como tú a mí, y el hecho de que yo esté aquí no tiene nada que ver con Jan. Estamos casados, maldito seas, ante Dios, ante los hombres, ante Neptuno o ante quien se te ocurra. Neptuno, repitió desconcertado. Cállate, estamos casados, digo, y no es pecado que me desees ni que me tengas, y ningún Dios que merezca ese nombre sería capaz de quitarte a tu sobrino solo porque quieres ser feliz. Basta ya. Al cabo de un momento me aparté para mirarlo. Además, añadí, no pienso volver por nada del mundo. ¿Qué puedes hacer tú, dime? Esta vez la vibración de su pecho no era de frío, sino de risa. Quedarme contigo y al diablo con todo, dijo besándome la frente con suavidad. Por amarte he conocido el infierno más de una vez, Sassenach. Si es necesario, volveré a conocerlo. Va, ¿y crees que amarte a ti es un lecho de rosas? Esta vez soltó una carcajada. No, pero ¿querrás insistir? Puede ser. Eres una mujer muy terca. En su voz se percibía la sonrisa. Dios nos crió durante un largo rato. Era muy tarde. Quizás fueran las 4 de la madrugada. El cielo brillaba media luna que solo se veía de vez en cuando por entre el baile de las nubes que se movían deprisa. El viento estaba cambiando de dirección. A esa hora entre la noche y el alba se oyó el gemido de una foca.